Sí, empezamos con el turrón, pero antes recordaros que ya sabéis, podéis seguirnos, que es totalmente gratuito. Podéis suscribirse al canal de YouTube, que también está en nuestro perfil de aquí de Twitch, síguenos en Instagram, en Twitter, y ahora ya vamos a presentar a Fran Gómez, que es nuestro experto en fútbol internacional. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal, Alberto? Encantado de estar aquí, de estar junto a ti para en esta andadura de este canal, este comienzo. Y nada, con muchas ganas ya de repasar los nombres que me has traído del Fútbol Club Barcelona y también lo que puede llegar. Vamos a hablar sobre todo de eso, de como ha dicho Fran y he dicho yo antes, de los fichajes que ha hecho el Fútbol Club Barcelona, de Kessié, Rafinha, Christensen, Lewandowski. Y os animo a que dejéis por los comentarios, que vayáis dando vuestras opiniones y vuestras preguntas o dudas que tengáis respecto a las distintas incorporaciones del Barça, ya que tanto yo, con lo que humildemente sé, y Frank, que al final que más los conoce porque ha seguido las ligas en las que están ellos, os iremos respondiendo y ya veremos viendo si tenemos las mismas opiniones, tenemos diferentes opiniones, o ayudamos a resolver vuestras dudas. Fran, ¿por quién crees tú que tendríamos que empezar en el día de hoy? ¿Cuál crees tú que ha sido? A ver, pues partiendo de la base, dinero invertido en cada uno, quizá deberíamos empezar por Rafinha, ¿no? Que al final es el que ha costado más dinero. Es la inversión que al Barça más le ha costado por el problema de ese tema financiero que está arrastrando el club culé. Y si quieres, podemos empezar por ahí, pero vamos, por donde tú digas. Pues sí que voy a comenzar por ver un poco los datos, que los tengo por aquí preparados. Un momento. Sí. Ahí está, para que lo podamos ver los dos. Ahí, ¿lo ves correctamente, no, Fran? Se ven perfectos. Vale. Y la primera pregunta que te voy a hacer antes de repasarlos. ¿Crees que el Barça ha hecho bien pagando tanto dinero por Rafinha? ¿Fran? Pues una pregunta complicada. Sí, ¿me escuchas, Alberto? Sí, te oigo. Vale. Pues como te quería decir, es una pregunta bastante complicada de responder, todo y tanto teniendo en cuenta que Rafinha viene del fútbol inglés, que las cantidades por las que se está pagando ciertos futbolistas son muy altas, y además ha sido book insignia en el Leeds United. Al final es un equipo que ha estado luchando por no descender, pero en el que Rafinha realmente ha sido, como diríamos en cualquier deporte, diríamos que ha sido la estrella del equipo. Ha marcado 11 goles, ha dado otra asistencia. Es verdad que si miras, por ejemplo, el mapa de calor de jugador brasileño, no es el típico jugador que no ocupe mucho campo, principalmente porque es un extremo, eso sí, a pierna cambiada. Pero lo interesante de Rafinha es que le va a dar esa capacidad de 1 contra 1 que quizá al Barça adolece, porque es un equipo que tenemos reconocido como que le gusta la posesión, el toque, intentar llegar con muchos pases a portería rival, y quizás le hacía falta un jugador rompedor que sea capaz de eso, de ser habilidoso en el 1 contra 1, tenga capacidad de desborde, regate. Es verdad que Rafinha te pone a mirar los datos y de los 20 jugadores que más regates han completado la Premier League, es el peor en cuanto a porcentaje. Apenas pasa el 40% de los regates con éxito que intenta. Y quizás no sea una estadística muy ilusionante de cara a la aficionado blaugrana. Yo Pero es sí que que es tengo una verdad duda con que él, es un... Fran, a ver si tú me la puedes solventar. Sí, Yo al final no he sí, visto dime. al Leeds United demasiado, la verdad. Yo he visto lo justo y necesario del Leeds United, creo que he visto 3 partidos, 4. Pero esos 3 partidos, 4 me da la misma sensación que era que el juego del Leeds United pasaba por Rafinha en la mayoría de las jugadas. Cada vez que querían atacar, lo tenían como referencia ofensiva, también porque, a ver, también a mi juicio era el jugador con más talento que tenía. Pero yo senté como que le costaba bastantes veces el poder hacer algo que de verdad tuviese peligro.
querer a un jugador como a lo mejor puede ser Dembélé, que tiene 2 balones y a lo mejor en las 2 te crea peligro, sino que a lo mejor de cada 5 balones que le llegaban te hacía peligro 1 o 2. No sé si es algo acertado, simplemente que a lo mejor, claro, los días que yo pude presenciar a Rafinha, pues no era a lo mejor el mejor partido del brasileño. Sí, a ver, a fin de cuentas es un jugador que, basado en el esquema que utiliza el Leeds, que es un equipo que se ha caracterizado sobre todo con Jesse Marsch, un equipo que le gusta salir al contraataque. Además, ves con Matheus Glitch, con Calvin Phillips, que tampoco son jugadores de un pie excelente. Al fin y al cabo, intenta salir contraataque basándote en jugadores como Bamford, el propio Rafinha, que al final es el eje sobre el que se mueve el Leeds. Pero yo creo que cuando llega al Barça va a tener que adaptarse a un rol más en el que él no se ha visto prácticamente en su carrera, que está en un equipo en el que amase mucho la pelota, en el que juegue en espacios muy reducidos, y esa posiblemente sea la mayor duda que yo tenga con Rafinha, que es un jugador que, al igual que le pasaba a Dembélé, le cuestan los espacios cerrados, solo que Dembélé tiene más habilidad con el balón en los pies. Entonces, mi mayor duda con Rafinha viene en ese aspecto, en el sentido de el Barça es un equipo que al que los rivales se les suelen encerrar bastante, hay pocos espacios, y ahí a lo mejor un juego como Rafinha no es que desentone, pero sí que creo que le puede costar al principio. ¿Y tú lo habrías traído al Fútbol Club Barcelona teniendo ya a Dembélé? Porque al final se anunciaron las dos cosas el mismo día. Eran 2 operaciones que se cerraron simultáneamente. ¿Tú habrías traído a Rafinha teniendo ya a Dembélé? ¿Por cuál de los 2 jugadores crees que debería o que puede ser más determinante esta temporada en ese extremo del Fútbol Club Barcelona? Hombre, yo como talento, si tuviera que apostar a uno de los dos, apostaría por Dembélé. El problema que tenemos con Dembélé es lo que Las se lleva lesiones. hablando desde que llegó al Barcelona. La poca continuidad que tiene en base a las lesiones. Es verdad que ahí Rafinha, pues sí es más fiable, pero claro, como talento, yo me quedo evidentemente con Dembélé. Lo que pasa es que Rafinha quizás sí te puede dar más a nivel de continuidad, si es un jugador que sabe más lo que te puede dar. En cambio, Dembélé es una caja de sorpresa, y lo que sí podría llegar a esperar es que mientras Ansu Fati se recupere y esté al 100%, porque aunque haya jugado en pretemporada y tal, no sé cómo lo va a hacer Xavi para cuadrar tantos extremos, porque si te pones a pensarlo, tiene 3 extremos puros, 4 si cuentas a Ferran Torres, tiene 4 extremos para 2 posiciones, y yo no sé cómo lo va a hacer, y al final son muchos pesos pesados dentro de una plantilla, en una posición en la que Xavi es muy específico y es muy importante para su esquema, así que lo va a tener realmente complicado Rafinha, por lo menos de primera. Pues la delantera del Barça es que para mí, todavía no tengo que encontrarle el sentido de los movimientos que han hecho, ya que por lo que trascendió a la prensa, Aubameyang llegaba con la promesa de que esta primera temporada que ha disputado ya, que en la que ha sido, yo creo que la mejor referencia ofensiva del FC Barcelona a nivel de marcar goles y todo, como 9 puro, por así decirlo, como 9, mejor dicho, vaya, es que iba a cobrar menos, pero esta temporada se le subiría considerablemente el salario. ¿Qué pasa? Que tampoco le puede subir considerablemente el salario si por delante va a tener a un tío llamado Robert Lewandowski, que es, junto a Benzema, es el otro mejor 9 del mundo, el otro mejor delantero del mundo. Entonces, claro, parece que es como que se ha ido improvisando sobre la marcha, y a mí lo que me extraña todo es que hayan improvisado sobre la marcha a la vez volver a traer a Dembélé y Rafinha, que son 2 jugadores de la misma posición y 2 jugadores para ser titulares. No son 2 jugadores que tengan nivel de suplente, por así decirlo. No sé cómo lo ves tú. Claro, es que el problema es que Rafinha no es, por ejemplo, y tampoco, o sea, yo creo que probablemente del Reims se podría asimilar a cuando llegó Malcolm. Era ese tipo de jugador que no tenía tampoco una trayectoria muy dilatada en Europa, que había pasado por clubes
de un nivel, de un escalón menor, porque el Leeds, aunque ya está compitiendo por salvarse, la realidad es que por plantilla debería estar luchando por casi entrar en competiciones europeas. Entonces, yo casi que está en un intermedio entre el caso Malcolm y un jugador que viene para ser titular. Yo creo que de primera le va a costar, pero si Dembélé sigue con ese ritmo de lesiones, de no continuidad, es muy probable que Rafinha acabe siendo el titular en esa banda derecha, o que Dembélé pase a la izquierda mientras Ansu Fati vuelve y ojalá sea el que vimos en su mejor versión. Y antes de pasar a otro jugador, quiero hacerte una pregunta, que es un debate que he visto yo bastante por Twitter, sobre todo entre madridistas y culés. De cara a Qatar 2022. Extremos derechos para la selección brasileña. Podemos encontrar a un Rodrigo Goes que está muy en forma. Eso, como está claro, solo hay que ver la vuelta de semifinales contra el City para ver que es un jugador que ahora mismo está en forma y que compite. O Rafinha, que al final esta pasada temporada también ha hecho un muy buen papel, ha sido la estrella de su equipo. Es verdad que niveles distintos, el Real Madrid ha ganado todo y el Leeds United al final ha luchado por la permanencia, como tú antes has comentado, pero claro, uno ha sido la estrella de su equipo, otro ha sido un jugador revulsivo. ¿Por cuál apostarías tú para ese extremo derecho de la selección brasileña? A ver, yo creo que al final Tite acabará apostando por un juego que es más una realidad, que en este caso es Rafinha. Al final Rodrigo Goy es un jugador muy joven, que poco a poco va ganando el protagonismo con el Real Madrid, pero ni mucho menos es titular, mientras que Rafinha ya, digamos, viene con la vitola de tener más importancia que haya sido en un equipo menor que el Real Madrid. Habrá que ver cómo se adapta estos primeros meses al Barcelona, pero yo te diría que Rafinha parte con ventaja. A ver, yo a priori, es que lo que tú dices, a priori Rodrigo, cuando comience esta temporada, no es titular en el Real Madrid. A lo mejor pasa como la temporada pasada y hay cambios en las primeras jornadas, ya que en la última campaña los que empezaron de titular en los extremos, si recordamos, eran Hazard y Gareth Bale. De eso ha cambiado mucho. Por ejemplo, Vinicius a día de hoy, yo creo que no hay duda que va a ser titular en Qatar. Pero, claro, por ahora, por ejemplo, Valverde le tiene comida a la tostada a Rodrigo. Es verdad que Rodrigo ha adelantado por la derecha a Asensio, pero Valverde es verdad que por ahora estaría por delante de Rodrigo de cara a esa titularidad. Y bueno, vamos a ver aquí los datos de Rafinha. Ha jugado 36 partidos, ha anotado 11 goles, un gol cada 3 partidos. Y esto es lo que me escama, es en la línea de lo que te he preguntado antes, Fran. Es que al final es un gol cada 3 partidos teniendo mucho protagonismo. Es decir, que la eficiencia goleadora no ha sido muy alta de cantidad de ocasiones, cantidad de goles al final. Pero claro, aquí en el Fútbol Club Barcelona, a priori, no va a ser la estrella. La estrella del ataque está llamado a ser Robert Lewandowski, o si Ansu Fati vuelve muy, muy bien, al final sería Ansu Fati. Pero sería o el segundo o el tercero en discordia. No van a pasar tantos balones por él. ¿Crees que eso les puede limitar? O al revés, que pueda ser que suba su eficiencia porque vaya con otra actitud, al fin y al cabo. Yo lo que creo en este tema personalmente es que Rafinha es un jugador que va a tener que adaptarse a un ritmo distinto, porque al final la Premier League te demanda esfuerzos muy constantes, ida y vuelta prácticamente sin parar, mientras que la liga aquí en España es un fútbol más lento. Encima al Barcelona, como te comentaba antes, se le encierran mucho, hay que buscar muchos espacios, y Rafinha no es ese jugador asociativo. Por ejemplo, en ese aspecto pues se puede asimilar al Gareth Bale que llega al Real Madrid, que era un jugador que a nivel de asociación le costaba bastante. Me recuerda ese tipo de jugador que sí que tiene un registro diferente a lo que suele plantear el Barcelona, porque el Barcelona te demanda un juego de posesión, ser muy preciso, jugar a los menos toques posible, ocupar los espacios.
y ahí Rafinha pues desentona, pero a la vez tiene algo que puede hacer diferente al equipo, al igual que le pasa a Dembélé. Entonces, creo que le puede venir bien, pero a la vez creo que se va a tener que adaptar a un ritmo totalmente distinto y en el que Xavi, sobre todo, que ha hecho mucho hincapié en todo lo que he leído sobre los extremos, va a tener que dar el do de pecho. Hombre, va a tener que cambiar cosas, eso está claro. Y ya, si quieres, podemos cambiar al siguiente jugador de los que tenemos por aquí. Ya hay. Si no te queda nada al menos relevante por decir de Rafinha y tú creas que se te queda en el tintero. Pues básicamente yo creo que está todo dicho. Al fin y al cabo es un jugador que creo que con Dembélé pueden llegar a pisarse, pero sí que es verdad que añades un recurso más a una plantilla en la que los extremos, como tal y como he repetido, van a ser realmente importantes. Pues tengo por aquí ya al siguiente jugador, que según Transfer Market sería 8 puntos de media, por ahí, B-Soccer que diga, sería 8 puntos de media superior al que ahora es su nuevo compañero. Es verdad que podemos ver que en datos goleadores y tal no llega ni está cerca, pero es que tampoco es su función. Al final es centrocampista y es más, al menos yo como lo concibo más de un corte defensivo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es Frank Kessie? Bueno, pues Frank que sí, lo primero es que es un juego al que me he hartado de ver durante los últimos 3-4 años y creo que la gente tiene una concepción bastante equivocada de lo que es como futbolista, sinceramente. No sé si es por el hecho de ser africano, pero muchos jugadores africanos se les asocia el estigma de que son jugadores que no tienen calidad, que solo corren, que sí que es verdad que muchos jugadores de ese perfil son jugadores que abarcan mucho campo, y en este caso que sí lo es. Pero es que tiene otras cosas aparte de eso que el aficionado, que muchos aficionados no están teniendo en cuenta y que creo que no sé cómo decirlo, pero que van a darse una hostia con la realidad en ese aspecto, pero para bien, porque creo que sí es un jugador al que se le ha infravalorado desde que ha llegado al Barcelona, o desde que se anunció que iba a firmar por el Barcelona. A ver, al final Kessie ha sido uno de los pilares fundamentales de el Milan que ha vuelto a ganar la liga. De un Milan que Sí, llevaban bueno, sí. bastantes años sin ganar la liga, no sé cuánto eran exactamente. Creo que eran 10 años, 10, 11 años, no estoy totalmente seguro, pero por ahí andaba. Es verdad que este año no ha sido tan importante. No ha sido su mejor temporada en el Milan. De hecho, no es que haya sido suplente ni mucho menos, pero ha habido partidos en los que importantes en los que no ha sido titular. Su mejor temporada fue la anterior, en la que, mira, sale ahí, ya metió 15 goles, creo, en total. En la Sí, está. 2021 2021. metió 15 goles y realmente fue la mejor temporada de Kessie fue ahí, que era una absoluta máquina. Y en cuanto, mira, encaje, es un futbolista que para mí tiene dos posiciones principales. La primera, y en la que más ha destacado, es como no interior, pero en el doble pivote, un jugador que se descuelga un poquito más, que tiene mucho recorrido, que puede llegar, que no es tan malo como la gente se crea a nivel de pase, de tener el balón, de superar líneas, es algo que hace bastante bien. Es un jugador que es capaz de superar líneas en conducción y que tiene esa capacidad de llegada al área que creo que es muy importante para el Barcelona y que va a ser un recurso más respecto a otra época o relativamente el año pasado que no tenía jugadores de ese perfil. Y es más, te diría que es un jugador de perfil parecido a Arturo Vidal, ese jugador que es capaz de abarcar mucho campo, que no es malo técnicamente, es verdad que no es su especialidad, pero al fin y al cabo un jugador que entra dentro de los márgenes de lo que es Barcelona a ese nivel, y para mí es el ejemplo de todo campista. Es verdad que quizá a nivel defensivo te pueda dar muchas cosas, porque es un jugador que hace muy buenas coberturas, que
que si tiene que quedarse un poquito más replegado lo va a hacer, no es el interior que no te va a dar esa solidez a nivel defensivo. Entonces creo que es un jugador muy polivalente a nivel de posiciones en el campo y de tramos, que le va a ayudar mucho al Barcelona. Y es un jugador que el Barcelona desde Arturo Vidal no tenía ese perfil. Y todos sabemos que al final Xavi Hernández, una de las cosas que prioriza muchísimo en su estilo de juego, ya no solo aquí en el Barcelona, sino anteriormente también era algo que repetía hasta la saciedad, es la salida de balón. Que por algo le gusta a Anthony García. ¿Crees que Kessie puede también tener un papel en el que ayude tanto a Busquets como a los centrales a sacar el balón jugado desde atrás? No especialmente un jugador que tenga esa salida de balón. Es más un jugador que ya está instalado en el campo contrario para llegar en esa segunda oleada, que pueda sorprender desde más lejos, pero diría que no el perfil de pivote puro que puede sacar la pelota jugada, la verdad. Es un jugador más de moverse sin balón, que cuando tiene el balón es capaz de hacer cosas con él, pero no es que sea el mejor pasador tampoco. Así de los jugadores que podemos encontrar en la Liga Española, bueno, que podemos encontrar que estuviesen ya hinchados de antes, ¿a quién crees que podría ser el más parecido que podemos encontrar a Franck Kessie así actualmente? Uf, es una pregunta muy complicada porque la Liga Española precisamente no es de las que más domina, o sea, no es una liga Bueno, que vea mucho, así que... o si no, algún jugador, aunque no sea de la Liga Española, pero que tenga a lo mejor, esté más en el foco mediático que Franck Kessie, por así decirlo. Pues mira, te diría que a mí me recuerda personalmente a Nainggolan, ese tipo de jugador. No sé si es una comparación atrevida o me quedo corto, pero Nainggolan de sus mejores años en la Roma es verdad que jugaba una posición un poquito más adelantada, prácticamente era un media punta, pero que sí también pudo jugar ahí. Solo que me refiero en el hecho de que son jugadores muy intensos, que ganan muchos duelos, que llegan desde segunda línea, que son capaces de superar líneas en conducción, no tanto en pase, porque como digo, si es un jugador con un pie excelente. Sí. O sea, un jugador que aprueba, pero tampoco es una maravilla con el balón en los pies, sino que es capaz de conducir. Eso lo hace muy bien, en parte gracias al físico que tiene. No sé si lo has visto, pero es que tiene un físico muy No, sí, poderoso. sí. Hay ya un vídeo por ahí por Twitter que se hizo viral de uno de los primeros entrenamientos allí en Estados Unidos, en el que se ve cómo le hace una carga a Ansu Fati, y luego va al sobre un balón a Ansu Fati, y ya estaban todo el mundo con la coña de que, hostia, que un Tony no lo lesiona al segundo golpe ya, ¿eh? Yo lo que veo desde fuera, al final, sin conocerlo tanto como lo conoces tú, es que es un jugador que el físico que tiene, yo lo veo un complemento muy bueno para Busquets y para Pedri. Para que irse turnando ahí con Gavi, porque al final Pedri es muy bueno, eso lo sabemos todos, tiene una gran calidad con el balón en los pies, pero el físico es, por así decirlo, su punto más flojo. Al final Pedri es un jugador que cuando va a una carga y tal, pues puede caer muy fácil, le puede arrebatar ahí fácilmente el balón, y Busquets, verdad que es algo más grande, pero no tiene esa explosividad que puede tener a lo mejor Franck Kessie. Yo creo que ahí puede ser que el físico de Kessie junto a la magia de Pedri y la seguridad defensiva que te aporta Busquets, yo creo que ahí que sí puede ser mucho más importante en el esquema de Xavi Hernández de lo que se puede llegar a pensar la gente. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Un jugador que, como te decía, como tú también has dicho, el Barça adolece de ese tipo de perfil. Por ejemplo, cuando se intentó firmar a Wijnaldum, un perfil parecido de futbolista. Ese futbolista que quizás en lo que entendemos que es el Barça no encaja tanto, pero al final es un futbolista que es necesario ese perfil. Jugador agresivo, que gana duelo, que va al suelo, que es capaz de llegar desde segunda línea, que quizás no te ayude tanto con el balón en el pie, porque es verdad que no va a ayudar muchísimo el balón en el pie, pero si algo también garantiza que sí es que le va a dar solidez a esa zona del centro del campo, ya sea jugando en un doble pivote, que al final no es lo que suele utilizar el Barça, pero alguna vez se ha visto, o bien como interior, que
probablemente es donde le ponga a Xavi Hernández en ese 4-3-3. Y a ver, al final es que el centro del campo del Barça queda muy bien cubierto, a mi parecer. Busquets como pivote defensivo, que al final es inamovible, aunque puede que este año empiece a fallar, que ahí es donde se puede empezar a derrumbar ya a lo mejor todo. Pedri, que es junto a lo mejor Camavinga, Foden y compañía, de las mayores promesas en el centro del campo del mundo actualmente. Y que sí es que también tendrá que turnarse de vez en cuando con Gavi, que es otra gran promesa. Para mí queda muy bien cubierto y el Barça esa línea la tendría... Yo como aficionado tendría seguridad de que el centro del campo no sería lo que fallaría. Yo miraría más atrás. Sí, a mí desde luego que la línea de la batería de medios que tiene el Barça realmente me gusta. Me parece que está bastante bien equilibrada. Perfiles como Busquets para sacar la pelota y organizar al equipo. Pedri que te da ese punto de magia y de jugador que es capaz de romper líneas con el balón, que también es muy buen pasador, que puede llegar, que sí que te da esa garra. Gavi que siendo con un físico que parece más endeble, por decirlo entre comillas, también un perfil que le va a venir bien a Xavi por esa agresividad que suele mostrar y que es un jugador muy enérgico. Y también veremos qué pasa con De Jong, que es la gran incógnita y realmente Si no se se sabe queda, qué yo puede creo pasar. que puede aportar mucho, ¿eh? El problema es que dónde lo pones, porque con todo No lo que sé. tiene a Xavi, Pero si se bendito, queda... bendito problema. Por eso es que es el problema contrario que tenían hace un año. Hace un año era a quién ponemos y ahora es a quién no. Pues sí, desde luego que la plantilla del Barça para mí en general ha elevado bastante el nivel, siendo una plantilla mucho más completa que el año pasado y que de verdad ahora, quizás quitando alguna zona, para mí está bastante bien balanceada. Y pues vamos a ir a la otra línea que queda, porque ahí el Barça ha incorporado a Christensen, al central del Chelsea, el que hacía pareja con Rudiger, que ahora ver a Rudiger en el Madrid y a él en el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué es lo que nos puedes contar? Porque yo es verdad que a Rudiger sí lo seguí, sí lo conocí algo más, pero yo Christensen para mí es un poco más desconocido, que es lo que... ¿Qué es lo Pues que mira, crees? a mí Christensen de los tres fichajes el que menos me convence. Así de primera, no es un jugador que a mí me... Si fuera barcelonista, a mí no es un juego que me llamaría mucho la ilusión, principalmente porque creo que es de un perfil similar a lo que ya tiene el Barça, por ejemplo con Eric García. Un juego que tiene muy buen pie, que va, bueno, a diferencia de Eric García, va muy bien por arriba, pero que tiene dos problemas fundamentales. Problemas de el timing a la hora de saltar, por ejemplo, sobre un rival, que a lo mejor salta con un segundo que salte ya tarde sobre tu rival y has perdido ese duelo. Y segundo, que para mí a veces muestra una sobreconfianza en sí mismo que le lleva a cometer ciertos errores. Entonces, no sé si es que el Barça, o sea, para mí el fichaje no está mal, en el sentido de que te lo has tenido gratis, o sea, te ha Hombre, al costado final... 0 euros, sin contar evidentemente la prima de fichaje y lo que le vayas a pagar, que claro, por ese monto de dinero tampoco me parece una mala operación, pero en sí a mí el futbolista no es que, no es que a mí me llame la atención y diga, es que Christensen tiene que ser titular sí o sí en este Barcelona. O el Barcelona no tiene que intentar fichar a otro central, que de hecho se está hablando del tema de Koundé, de otras alternativas que han llegado a sonar y tal. Entonces, creo que es un jugador que va a aportar evidentemente al Barcelona y que va a tener minutos y partidos para demostrar que es un central de cierto nivel, pero a la vez creo que es de ese perfil de futbolista blando, por decirlo de alguna manera, blando, que en el Barcelona con el peso que recae sobre un futbolista, si comete ciertos errores, veremos porque es un jugador que tiende a eso, a confiar mucho en sí mismo y puede cometer algún error. Sí, y a ver, a mí es que me sorprendió el fichaje, más que nada porque
Sí, seguía sonando Koundé, porque ya en esa época podíamos ver como el FC Barcelona al menos decía, otra cosa es que la gente se lo creyese, que apostaban por intentar fichar a Jules Koundé. ¿Qué pasa? Es con Jules Koundé, sin Jules Koundé ahora mismo los defensores centrales que tiene el Barça son Gerard Piqué, Araujo, Christensen y Eric García. Araujo no lo puede sentar porque es la mayor promesa que tienen en la línea defensiva. Es el mayor activo que tienen ahí. Piqué es una de las vacas sagradas del Barça que no sé yo si está todavía para sentarla, más que nada porque en cuanto a experiencia es el jugador que más tiene sin duda para mí del FC Barcelona en defensa. Después Eric García supone que es otra apuesta a futuro que has hecho, tienes que darle minutos. Y fíjate, Alberto, yo creo, y no me parece ninguna locura, es verdad que está bien. El otro día vi un poquillo del partido del Barça y es verdad que Xavi probó a Nico González como pivote, pero no me parece muy descabellado pensar que Xavi podría utilizar a Eric García como pivote. Si es que el Barça va a traer otro central. A mí... No sé, es que Eric García es un jugador que me parece que tiene poca consistencia defensiva. Así que a lo mejor de pivote te lo puedes llegar a comprar desde el punto de vista de que si Eric García la caga, tiene a dos personas detrás y tiene un fallo. Si él pierde la bola, tiene por detrás o a Araujo o a Piqué. No, Araujo lo va a tener seguro. Entonces Araujo y alguien más. Que al final, dos personas por detrás en defensa te van a aportar siempre más que nadie. Pero es que, no sé, para mí Eric García le falta, no sé, aunque sea bueno con el balón en los pies, pero no lo veo yo que pueda ser muy efectivo. No veo que pueda ser muy efectivo en la posición de Busquets. No sé. No, yo lo planteo como una alternativa, pero muy, muy remota, además, con el tema de Nico González, que supuestamente Xavi ha pedido que se quede y que lo están probando como pivote. Además está Pjanic todavía en el Barcelona, que no sé qué van a hacer con él, no tengo ni idea. Pjanic. Entonces, sí, ahí está. Vaya traspasito. Es que a ver dónde consiguen colarlo, porque De Jong, yo lo veo muy tranquilito él diciendo que le quedan 2 años y casi 50 millones por cobrar y que no se mueve. Pjanic tiene mucho menos mercado que De Jong, recordemos. Pjanic ya equipo champion, veo muy difícil que lo consiga. Tú al final lo conoces más que yo, sobre todo de etapa Juve, pero no sé. Claro, y el problema es que Pjanic cobra, no sé si eran 7 o 8 millones netos por temporada, que es una barbaridad. Y es que, por ejemplo, yo creo que en Italia sí tendría mercado. El problema es que ¿qué equipo te paga una cesión siquiera la mitad? Es que tal y como está el mercado es muy complicado. Pero bueno, el Barça lo que necesita es quitarse el salario completo. Totalmente, es que una encrucijada los lastres de la época Bartomeu. Pero bueno, yéndonos ya a Christensen, como te decía, al final creo que es un juego que va a sumar minutos y partidos porque el Barça este año encima con Mundial, que Christensen sí va al Mundial con Dinamarca, supongo que irá, al final va a tener que rotar y todos van a tener minutos, ya sea el propio Christensen, ya sea Araujo, Piqué, bueno, Mingueza, si es que sigue, que tampoco lo sabemos. No sé yo. Yo una duda que tengo con el Mundial que te quería plantear es, Eric García es uno de los jugadores que parece que lo estará, pero que tampoco tiene la plaza tan asegurada como puede tenerla a lo mejor Christensen con Dinamarca. ¿Tú crees que pesará en las decisiones de Xavi Hernández el que Eric García empiece jugando para que Luis Enrique le llame? ¿O crees que al final jugarán Araujo, Christensen o Araujo, Piqué? No, yo creo que sinceramente en condiciones normales diría que la pareja tendría que ser Araujo más el que llegue, si es que llega alguno, que en teoría debería llegar alguno, o Araujo más Christensen. El problema con Piqué es que viene de tener 2-3 años llenos de lesiones. Al final sigue siendo capitán y emblema del club, pero es un jugador con una edad avanzada y que probablemente tenga que dejar paso a otros más jóvenes y que puedan dar más a día de hoy. Esa es la realidad. El problema que es que el Barça le adeuda alrededor de entre 80 y 86 millones.
y en el momento que que se rescindiese el contrato, habría que pagárselo por completo. Que es más caro sacar a Piqué que fichar a Koundé. Es el problema que tiene a día de hoy el Barça. Pues esto no es un problema.